Hola a todos, ¿qué tal mis visionarios? Pullback en los mercados. ¿Bajaremos o subiremos? Bueno, vamos con el informe semanal del día 13 de agosto de 2023 y vamos con una semana más que la verdad ha sido bastante decepcionante porque hemos tenido una continuación a la baja de la semana pasada que ya tuvimos que hizo esa cobertura Josito y bueno, la verdad que como digo un poquito decepcionante porque teníamos expectativas bastante altas con empresas como Rivian, etcétera, que finalmente no se han dado. Si vemos, por ejemplo, en este gráfico del Nasdaq en semanal y ampliando un poquito la vista para ver un poco cómo se ve exactamente esta semana que comento, en la cual hemos perdido esa media de 10 semanas, que como sabéis es la media de 50 días, pues bueno, parece ser que estamos en ese pullback y ahora no sabemos si vamos a empezar a subir otra vez o vamos a continuar bajando. Yo creo que estamos ante un pullback que puede mantenerse en el tiempo, que puede caer un poquito más, pero no creo que vayamos a tener otra vez esos toques de mínimos de año o incluso del año pasado, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Nasdaq va subiendo un 37% en lo que va de año. Entonces no pasa nada si, como ya he comentado en numerosas ocasiones, si en alguna semana dada tenemos un pullback, es totalmente normal. Hay que ver el bigger picture y si vemos el bigger picture en este gráfico mensual, vemos claramente que estamos saliendo de este pullback que tuvimos todo el año pasado y parte del 2021 y ahora parece ser que estamos teniendo en los primeros 15 días del mes un pequeño pullback que tampoco es gran cosa y que con el tiempo puede volver todo a restaurarse, ¿no? Como digo, podemos tener una consolidación que puede incluso llevar unos cuantos meses, no tiene que ser tampoco algo malo, podría ser incluso algo positivo si viésemos a lo mejor unos cuantos meses de esa creación de ese handle en el cual estuviese la cosa consolidando y una vez se produce esa consolidación, después otra vez volver a tirar, ¿no? Al final esto es normal cuando se crea un cap bajante, tenemos ese cap y evidentemente desde esa altura máxima de ese cap a la derecha va a empezar a haber una corrección y se va a empezar a producir quizá unas pérdidas en bolsa, ¿no? Vamos a perder un poquito de terreno y esto se va obviamente a ver trasladado en muchas empresas particulares que constan que hacen, digamos, formar ese índice, ¿no? Por ejemplo, pues un Apple, como vemos aquí, estamos también teniendo que incluso habíamos llegado a máximos históricos, por tanto hay una fuerza relativa con respecto a esos índices, por tanto vemos también que ninguna empresa se salva, ¿no? O quizá muchas de esas empresas van a estar también contribuyendo a ese pullback que está algo totalmente normal, por tanto, como vemos aquí, por ejemplo, en Apple, con la excusa también de esos resultados empresariales, que bueno, pues sí, no fueron al final del todo súper buenos, porque también cuando eres una empresa de prácticamente 3 trillones de dólares, pues se espera que sigas vendiendo muchísimos iPhones, muchísimos Apples, o sea, Macs, etcétera, y al final, pues bueno, es normal que no tengas crecimientos del 20% cuando puedes tener una capitalización de 3 trillones de dólares, ¿no? Es muy fácil decir, ostras, que Apple ya no está creciendo como estaba creciendo antes, claro, pero es que no puedes vender más iPhones a más gente, porque eso sería, digamos, una auténtica locura, ¿no? Cuando ya todo el mundo tiene un iPhone. Pero bueno, evidentemente no estoy excusando el decrecimiento de esta empresa, ni mucho menos, simplemente entender que es normal que en algún momento de la historia de esos años de esplendor que pueda tener una empresa, incluso con esos fundamentales, podamos encontrarnos trimestres en los cuales pues, el crecimiento se estanque un poquito, simplemente porque es muy difícil seguir creciendo, sobre todo cuando eres una empresa tan grande como Apple o como Amazon, como Tesla, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, Tesla tenemos mucho crecimiento por delante, pero cuando estamos hablando de un Google, de un Meta, etcétera, que prácticamente tienen toda la cuota de mercado, pues claro, es difícil venderle más productos a gente que ya te está comprando, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, que hay que entender que es normal que en algún momento podamos tener un pullback, una consolidación, el mercado no puede estar subiendo continuamente todo el rato y tras esta super subida que ha tenido, por ejemplo, Apple en las últimas semanas, los últimos meses, pues bueno, ahora está teniendo un poquito un pullback, ¿no? Normal. Amazon bueno, un poquito más de lo mismo esta semana, tuvimos la semana anterior fuerte con esos resultados y demás, pero hay que tener en cuenta que también tenemos a lo mejor periodos de un poquito de pullback, ¿no? Tesla, como decía,
pues un poquito más de lo mismo, estamos perdiendo esa media también, pero bueno, en cualquier caso, nada del otro mundo. Nvidia, pues sí, está perdiendo esa media, pero bueno, como la ha perdido, por ejemplo, aquí, la puede volver a recuperar, son cosas que pasan y que hay que entender que es parte del juego. Cuando se ha pegado un rally prácticamente desde $100, $120 a 450, casi $480, pues es normal que también en ese camino tenga un poquito de toma de beneficios, toma de, digamos, de ese pullback, para que, bueno, pues quien se quiera salir en estos precios pueda tomar un buen beneficio, y quien quiera recomprar en estos pullbacks aprovechando que está por debajo de la media, etcétera, sobre todo fondos institucionales, pues lo va a hacer, ¿no? O si incluso empezamos a hacer una consolidación también súper merecida entre los 400 y los 480 o $500, pues no pasaría nada, sería algo súper bueno, y sería algo incluso indicativo, ¿no? De que las cosas están yendo bien. Además que, si nos fijamos un poco lo que están haciendo los índices, que al final pues unos tiran de uno, otros tiran de otros, al final las empresas dependen de los índices dependen de las empresas, al final no se sabe bien quién está tirando el carro, a veces tiran más los índices, a veces tiran más las empresas, entonces pero lo que sí que estamos viendo es conjuntamente un dibujo, digamos, como hemos visto en ese Nasdaq, en ese Cap and Handle, o en ese posible Cap and Handle, mejor dicho, en ese Cap que ya se ha formado, y ese posible handle futuro, pues que inevitablemente hay un periodo de consolidación, un periodo de pausa, por así decirlo, ya sea en espacio o en tiempo, ya sea que se tire consolidando lateralmente o que haga un poquito de pullback, que caiga un poquito la cosa y vuelva a retomar, pero en cualquier caso estas empresas también van a estar consolidando, y es un poco el escenario que me pega mucho ahora en las próximas semanas, en los próximos meses, que incluso puede incluir, puede que se dé incluso algunos de estos valores que sigan subiendo, pero sería algo muy bueno, sobre todo de cara a final de año. Ya sabemos que tenemos que ver siempre el bigger picture, que estos valores que también lo están haciendo, consoliden para después, tras esa consolidación y ese descanso bien merecido, tras esta subida que acabamos de ver en las últimas semanas, meses, pues se retome y volvamos otra vez a nuevos máximos históricos con otra pedazo de subida como la que hemos tenido, ¿no? Esas subidas, ¿cómo se producen? Pues porque al final también tenemos un pullback y volvemos a subir y así, ¿no? Fijaos, aquí tenemos otra subida, aquí tenemos una bajada. Claro, para poder llegar a esta subida en la cual nos vamos de 35 o 30 y pico dólares a 400, que es una barbaridad, más de 10x de rentabilidad, pues evidentemente tenemos que pasar, o si incluso estamos aquí abajo, tenemos que tener ese pullback para poder también disfrutar de esas subidas, porque no hay una cosa sin la otra, ¿no? Entonces, bueno, una vez que entendemos esto, pues uno está más tranquilo a la hora de experimentar y sobrellevar esos pullbacks que pueda haber en el mercado, porque son totalmente normales. Así que bueno, veremos a ver cómo se va comportando. Como decía Rivian, bueno, pues teníamos ahí una posible entrada con esos resultados que tienen muy buena pinta. Los resultados fueron buenos, pero al parecer no tanto como para romper esos máximos históricos, bueno, esos máximos de 52 semanas, mejor dicho, y ese high flag que estamos ahí contemplando. Pero como digo, fijaos, triple dígito en ventas, récord de ventas, 1.1 billones de dólares en facturación, lo cual cada vez está mucho mejor, cada vez, ¿no? O sea, tenemos ese récord fijaos que hace simplemente unos trimestres estábamos facturando 54 millones, ¿no? Y ahora nos hemos ido ya a 1.1 billones, a 1.100 millones de dólares, lo cual es una auténtica barbaridad en apenas unos años. Por tanto, para que veáis todo el crecimiento que pueden llegar a tener este tipo de empresas, ¿no? Así que seguiremos observando estos valores porque seguramente van a seguir dando sorpresas y van a seguir dando alegrías, ¿no? Aunque en el caso de Rivian fue solo un intento pero bueno, en cualquier caso, como digo, tenemos otros valores como INTA que se van un poquito también, voy a poner este gráfico para que lo veamos así mejor, se van un poquito también de estas consolidaciones, pero pueden recuperar y pueden volver a hacerlo muy bien. Al final ese gráfico por arriba en esos máximos históricos está intacto. Si vuelve a dar otra vez entrada, lo volveremos a considerar. Por ejemplo, DV, otro de los valores que también está haciendo un SML y también tiene muy buena pinta. Ahora decide que quiere hacer un pullback. Puede ser que empecemos a hacer un poquito este handle, o incluso pueda ser un poquito más elaborado, más largo, y volver también a subir. Pero bueno,
En cualquier caso, seguiremos observando. IOS, por ejemplo, también teníamos ese apoyo en la media que lo estaba haciendo muy bien, respetándola muy bien, pero bueno, a lo mejor ahora pues queremos venir un poco también, como digo, a hacer ese handle un poquito más elaborado y volver a tirar una vez que se haga esa consolidación. Como digo, el mercado parece ser que va a estar, como digo, o sea, cuando me refiero a los mercados, me refiero a los índices, parece ser que van a estar un poquito en descanso, en consolidación, y es un muy buen momento para que se sigan forjando en esas acciones individuales, esos valores, digamos, esos gráficos que van a tener, como digo, muy buena pinta a futuro. Por tanto, no es nada negativo esto que está sucediendo, al contrario, puede ser algo muy positivo, porque como digo, va a hacer esa consolidación en espacio o en tiempo, ¿no? O sea, vamos a tener lateralmente esas consolidaciones o vamos a corregir un poco en precio, pero en cualquier caso son ambas válidas y ambas muy buenas para volver cuando la cosa retome, volver otra vez a máximos históricos con más fuerza que nunca, porque tras estos descansos siempre hay movimientos, digamos, al alta muy potentes. Así que veremos a ver cómo va comportándose todo. Seguimos con nuestras empresas en vigilancia e incluso algunas armadas de estas, porque en cualquier caso y en cualquier momento se pueden dar la vuelta y dar esos puntos de entrada. Sabemos cómo se comportan esta clase de valores, por tanto los tenemos ahí vigilando muy de cerca y veremos un poquito cómo va evolucionando todo esto semana tras semana, como siempre. Así que bueno, como también sabéis, si queréis apuntaros al curso Visiones Bolsa, podéis agendar llamada con nosotros para ver si cumplís un poquito con el perfil. Ya no se puede apuntar uno así pagando y ya está, sino lo que queremos es ver que realmente las personas, los alumnos futuros de la comunidad Visionaire Bolsa, sean alumnos que, digamos, cumplan con los requisitos que nosotros queremos tener, ¿no? Al final no queremos cualquier alumno, sino que realmente queremos hacer una comunidad exclusiva como digamos, que permita que esos miembros realmente tengan calidad y aporten y bueno, en definitiva, subir un poquito el estándar también de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Saludos!